El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. La verdad es que ser un líder político responsable, sea de oposición o del gobierno, es porque la transparencia debe prevalecer en el comportamiento político, en el gobierno o en la oposición. Y hoy nos vamos a referir y a recordarle a todos ustedes que aquí en Aeromundo, en esta tribuna al servicio de la democracia y de la libertad, te hemos venido diciendo por años que Leonel Fernández Reina, como corrupto, abusador y cobarde, que se lo decíamos siendo presidente de la República, porque la corrupción de Estado y el narcotráfico de Estado fue creado por él en sus administraciones, y además porque se apoderó desde que llegó al poder político con mucha mala fe del Ministerio Público, es decir, nombrando a miembros del comité político y del comité central de ese PLD, que por 20 años fue su presidente, como procuradores generales de la República y hasta como presidente de Suprema Corte de Justicia y jueces de Suprema Corte de Justicia. Hoy, ¿por qué te lo recordamos? Porque aquí en Aeromundo le hemos reclamado por años a ese corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina que nos rinda cuenta, que te rinda cuenta a ti, a mí y a todos los dominicanos, para que pueda decirle al país político que cuando él llegó el 16 de agosto del 96 a ese poder político, era rico y no pobre, era multimillonario y no pobre, y de esa manera, por ser rico, pudo hacer una fundación multimillonaria como Funglode. ¡Qué barbaridad! Ahora un medio de comunicación importante norteamericano dice que ese dominicano que quiere volver al poder por cuarta vez tiene un patrimonio de 85 millones de dólares. Otros señalan 100 millones de dólares. Y nosotros decimos que esos son demasiados millones de pesos que fueron producto de esa corrupción de Estado que hizo desde el poder político y que se atrevió desde la presidencia de la República a hacer una fundación multimillonaria como Funglode. ¿Con quiénes? Con los empresarios a quienes le daba su gobierno, su desgobierno, contratos multimillonarios, y esto le daban donaciones muy complacidamente para que esa fundación Funglode que hoy exhibe sea lo más grande, ni siquiera comparable a una fundación rica de España. Hoy, familia dominicana, hoy tenemos que pedirle nuevamente a ese corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández que rinda cuenta. Él no nos ha querido rendir cuenta porque no se atreve a poder exhibir un solo peso de ese patrimonio multimillonario, porque cuando llegó al poder político era pobre. ¡Qué barbaridad! Ahora quiere venir a confundirte bajo el alegato de que el pueblo dominicano, todos nosotros, no tenemos buena memoria y que los corruptos y el tema corrupción no es importante. Y nosotros decimos que sí, que esos 20 años de corrupción pública y privada, los 12 años de su desgobierno como PLD y los 8 años de Danilo Medina tendrán que rendir cuenta. No importa que ahora, por haber tenido y todavía tener jueces que gobiernan y Ministerio Público que también ellos gobiernan, nos referimos a Leonel Fernández y a Danilo Medina, creen que no se va a sancionar esa corrupción de 20 años y que no se dan cuenta
que la convivencia democrática en la República Dominicana la pone en peligro la corrupción. Ya recordamos que esa corrupción fue lo que produjo aquel acontecimiento irrepetible de 8 meses, la revolución del 24 de abril de 1965. Hoy, Leonel Fernández Reina tiene que rendirnos cuenta, tiene que rendirle cuenta al pueblo dominicano de todos los colores, que él no vino al gobierno a robar y que hizo su fundación con el sudor de su frente, que él llegó millonario, que él no llegó pobre, que él no llegó montado en un Volkswagen, ni muy empobrecido, sino que él formaba parte de los multimillonarios de 1996. Tú y yo todos sabemos que eso no es verdad. Sin embargo, quiere volver a ser presidente. Quiere volver a ser presidente sin rendirnos cuenta. Quiere volver a ser presidente ahora utilizando la oposición política para insultar. Ahora vemos a 2 expresidentes, a Danilo Medina y a Leonel Fernández, insultando, es decir, maldiciendo en su vocabulario político y también dando clase de un comportamiento que no son estadistas, que no son dominicanos que merecen el respaldo de ninguno de nosotros, cuando se niegan hasta firmar un pacto patriótico, un pacto de nación, para que opositores y gobiernos tengamos una posición única frente al tema haitiano. ¡Qué barbaridad! Hoy te reclamamos, familia dominicana, que le reclame a ese corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández, que nos rinda cuenta de sus millones, porque no es posible que hoy lo estén señalando internacionalmente con 85 millones de dólares, que si tú lo multiplicas, sabe la cantidad de dinero en pesos que eso significa. Ellos fueron los responsables de la pobreza en crecimiento en la República Dominicana en esos 20 años. Por eso, aquí en Aeromundo, tenemos que sancionar sin temor a nada los corruptos que quieren hoy ocultarse, es decir, que no les suceda nada, a pesar de que ya han devuelto algunos imputados de esos entramados de corrupción miles de millones. ¿Cómo ahora? Porque tú tengas jueces todavía que controlas, pueda entender que te va a poder burlar de todos nosotros. Decimos que no. Y qué bueno que la comunidad internacional está muy atenta y también están recibiendo sanciones jueces, fiscales corruptos denunciados por jueces y Ministerio Público que no comparten, no compartían esa corrupción con ellos en el poder, sino que ahora también la rechazan. Familia dominicana, qué bueno que una tribuna al servicio de la democracia y de la libertad como Aeromundo le decía corrupto, abusador y cobarde cuando Fernández era presidente de la República. Cuando era presidente de la República le decíamos abusador y cobarde. Y hoy decimos que también es cobarde al no enfrentar, al no explicarle su patrimonio peso a peso a un pueblo dominicano, que cuando un dominicano se roba un pollo o un salchichón, le dan hasta 10 años. Pero él, que ha hecho un patrimonio con el dinero de nuestros impuestos, dicen nuestras fuentes, no le pasa nada. Otro ejemplo, ¿por qué todos nosotros, los dominicanos de cualquier color político, en nuestras casas tenemos que pagar la luz? Él tiene derecho a no pagarla. ¿Saben ustedes, cuando llegó nuestro presidente honrado,
nuestro gobierno, Luis Abinader, el Partido Revolucionario Moderno, el poder político, es decir, el 16 de agosto del 2020, Leonel Fernández Reina, una deuda de más de 90 millones de pesos, porque no pagaba la luz en Edesur. Hoy todavía debe alrededor de 86 millones de pesos. Pero si un dominicano cualquiera no paga en el mes la luz, se la cortan. Y él quiere, ¿qué quiere él? Que se la perdonen. ¡Qué barbaridad! Y nos hablan así, y nos denuncian así, y lo denuncian a él como uno de los multimillonarios más grandes de la política latinoamericana y en el Caribe. Y no quiere explicarnos a nosotros cómo se puede llegar pobre al poder político y salir multimillonario con esa cantidad de millones que llora ante la presencia de Dios. Pueblo dominicano, te pedimos que vote por 4 años más por nuestro presidente honrado Luis Abinader, que no tolera la corrupción, y que cualquiera de nuestros funcionarios que se equivoque robando el dinero de nuestros impuestos, también lo vamos a denunciar para que tengan las consecuencias de la sanción de la ley y que se respete la Constitución. Esperemos pues que habrán acontecimientos muy breves, de acuerdo a nuestras fuentes, con estos ladronazos de 20 años. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el ingeniero Olmedo Cava, quien tiene la responsabilidad de ser nuestro director ejecutivo del INDRI.